Para terminar, vamos a hacer un paréntesis cultural para ver cómo esta ley de Gauss en forma integral se puede escribir también en forma diferencial. O sea, la integral es una suma, como ya vimos, pero hay otros conceptos físicos como la velocidad que son una derivada. Aquí la velocidad es el cambio en la posición dividido entre el cambio del tiempo. Eso es aproximadamente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si tenemos un carrito y avanza una distancia delta x en un tiempo delta t, dividimos eso y nos da la velocidad. Si delta x es muy grande, entonces podría haber llevado varias velocidades el carro, de tal manera que hay que medir esto en cada punto. Entonces hay que medirlo para intervalos pequeños de tiempo y de distancia, y esto se convierte en la derivada. También la aceleración pues es el cambio en la velocidad entre el tiempo. Si al principio el carro iba despacio y después va un poco más rápido, sacamos la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Cuando medimos eso para tiempos muy cortos, eso nos da la aceleración del auto. Entonces, la derivada es esta tasa de cambio de la variable de arriba con respecto a la variable de abajo. Podríamos definir una derivada del campo eléctrico con respecto del radio R. Esto nos diría que si tenemos una R chiquita y un campo grande, cuando aumenta R, el campo disminuye. Podríamos estar interesados en calcular cuánto cambia E dependiendo del cambio de R. ¿Sí? Entonces, eso sería la derivada de E con respecto a R. ¿Y eso qué tiene que ver con la clase? Bueno, vamos a ver esto que se llama el teorema fundamental del cálculo, que es que la derivada y la integral son operadores inversos. O sea, si yo defino esta derivada y luego esto lo integro con respecto de R, ¿qué le pasa? Pues aquí está otra vez la integrada de la derivada de E con respecto de R integrado con respecto de R. Pues lo que pasa es que esta delta R dividido entre delta R se cancelan, porque todo número dividido entre sí mismo vale 1. Entonces las deltas R se cancelan y la integral y la derivada se cancelan porque son operadores inversos y nos queda igual a E. Ese es el teorema fundamental del cálculo, que la integral de la derivada te da la misma función, la función original. Entonces, Gauss dijo, bueno, si esta cosa se puede escribir en forma de integral, debe haber una manera de escribirlo en forma de derivada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la masa. La densidad es igual a la cantidad de masa por unidad de volumen, o delta M entre delta B. Si despejamos la delta M o la derivada de la masa, esta delta B está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda rho delta B. Si integramos de ambos lados, la integral de la derivada de la masa se cancela y nos queda la pura masa. Y la pura masa va a ser igual a la integral de la densidad por la derivada del volumen. Esto es igual a si la densidad es constante como la del agua, esta densidad puede salir de la sumatoria y nos queda la integral de la derivada del volumen, que sería el volumen total. Por ejemplo, si tú quieres calcular
¿Cuánta agua necesitas para llenar una piscina de 10 metros por 5 metros por 2 metros? Serían 2 por 5, 10 por 10, 100 metros cúbicos. ¿Cuánta masa de agua necesitas o cuánto pesaría eso? Si lo quieres poner en un penthouse, ¿cuánto pesaría? Bueno, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tienes 100 metros cúbicos, entonces la masa sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad sobre metro cúbico, por el volumen, que serían 100 metros cúbicos, te daría 100,000 kilos o 100 toneladas. Entonces, en base a eso tienes que calcular los soportes para poner esa piscina en un edificio, por ejemplo. Entonces, se puede definir la densidad del agua como la cantidad de masa por unidad de volumen, y de ahí se puede despejar la masa total conociendo la densidad y el volumen. Y aquí se canceló la integral con la derivada. Eso lo vamos a usar para aquí en la ley de Gauss. En lugar de escribir carga encerrada, vamos a cambiar la carga encerrada por una densidad de carga integrada sobre el volumen, así como lo hicimos con la masa, nada más que en lugar de carga de masa sería carga. Ok, entonces vamos a partir de la ley de Gauss que escribí aquí otra vez. Es la integral o sumatoria del producto del campo por el área. Debe ser igual a la carga encerrada dentro de esa área dividida entre epsilon 0. Pero vamos a cambiar esta E. Esta E la vamos a cambiar por la integral de la derivada de E con respecto de R que tenemos aquí. Entonces escribimos otra vez la integral de E de A, pero en lugar de poner aquí E, ponemos la integral de la derivada de E. Y entonces esta delta R que tenemos aquí por esta delta A nos da un volumen, porque un volumen es igual al área de la base por la altura. ¿Sí? Esta integral con esta integral cerrada de área nos da el volumen total encerrado. Una integral de volumen o una integral triple. Entonces aquí le puse que es una integral de volumen. Y esta derivada delta D entre delta R la voy a escribir como triangulito punto E. Este triangulito al revés punto E es un operador derivada espacial. O sea, es como delta E entre delta R. Es como la derivada con respecto de R. Pero considerando que el campo es un vector en 3 dimensiones y esta es una derivada en 3 dimensiones, específicamente este triangulito se llama nabla y significa derivar la primera entrada con respecto de X, la segunda con respecto de Y y la tercera con respecto de Z. Mientras que el campo eléctrico, al ser un vector en 3 dimensiones, tendría una entrada en X, el campo en X, una entrada en Y, el campo en Y y una entrada en Z, el campo en Z. Entonces este triangulito punto E sería la parcial de X con respecto de X más la parcial de Y con respecto de Y más la parcial de Z con respecto de Z. Y del otro lado
vamos a cambiar esta carga encerrada por la integral de la densidad de carga con respecto del volumen. Como esta es una constante, lo podemos meter a la integral, entonces nos queda la integral de la densidad de carga entre epsilon 0 con respecto del volumen. Entonces del lado izquierdo tenemos una integral de volumen y del lado derecho también tenemos una integral de volumen. La idea es que entonces lo que las integrales tienen en la panza debe ser igual, ¿sí? Para que las dos integrales sean iguales, la función que se está integrando debe ser igual. Entonces esto nos lleva a esta forma: nabla.e igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Esto se llama desde entonces la divergencia de E, esto, dado que mide la cantidad de campo que sale paralelo al radio. Es una como derivada del campo en la dirección del radio. Y esta es la forma diferencial de la ley de Gauss, que se lee así: la divergencia del campo en un volumen es igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Entonces nos tenemos que imaginar una región o volumen. En este caso me voy a imaginar una esfera. Y aquí en algún lugar hay carga Q. Entonces, y esta esfera tiene un cierto volumen. Entonces la densidad sería igual a carga Q entre volumen. Y el cambio del campo eléctrico que está variando en el espacio este de volumen, si lo medimos más cerca del centro, pues será más grande, y más lejos, pues será más pequeño. Esta derivada del campo va a ser igual a la densidad de carga en este volumen dividida entre epsilon 0. Este es el paréntesis cultural. Esto no lo vamos a usar. Nada más quería presentarles cómo se llega a esta ecuación, porque vamos a escribir las 4 leyes de Maxwell tanto en forma integral, que es esta, como en forma diferencial, que es esta.